Bienvenidos a Memorias de un Redoble, el podcast donde contaremos cómo nació nuestra asociación, que fue fruto de la pasión por el tambor. Fue la idea de unos pocos que arriesgaron en las entrañas de la ciudad de Teruel. Viajaremos a través de esta historia, contando cómo una idea de unos pocos cambió la vida de muchos. Os vamos a contar cómo surgió la Casa del Tambor. Bienvenidos a Memorias de un Redoble, un lugar donde las historias no se olvidan, simplemente esperan el momento perfecto para salir a la luz. Aquí repasamos recuerdos, anécdotas y esas pequeñas verdades que se esconden entre bastidores, siempre con la curiosidad y el buen humor por delante. Para inaugurar esta aventura no podía tener otra persona que no fuera él, porque si de tambores hablamos, él ha estado ahí incluso antes de que la idea tuviera nombre. Hoy nos acompaña el rollo, para viajar al momento en el que empezó a latir lo que hoy conocemos como la Casa del Tambor. Así que vamos a tirar del hilo y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues yo toda vida me han conocido como el rollo, me llamo José Luis, tengo 57 años, empecé a tocar el tambor, pues yo creo que más o menos con 8 o 9 años ya empecé a tocar el tambor. Empecé tocándolo pues aquí en una cofradía al cual mi padre pertenecía, era costalero, me introdujo él y bueno, poco a poco tocamos, nos fuimos conociendo la gente, fuimos creando una cuadrilla que inicialmente era la cuadrilla de Teruel, luego poco a poco ha ido creciendo a la Casa del Tambor y bueno, empezamos tocando en Semana Santa y acabamos tocando en el Bajo Aragón, pues conociendo a mucha gente y haciendo grandes amistades. Qué guay. Sería un poco la introducción que yo tuve en el tema este. Vale, perfecto. Pues antes de ir a un poco a la cuadrilla de Teruel y todas estas cosas, primero tenemos que saber, yo quiero saber cómo surge esa idea. Entonces, llévanos al Teruel de aquellos años. Quiero que nos cuentes cómo era la ciudad en aquel entonces, no solo en cuanto a tambores, sino al ambiente en general. ¿Qué se respiraba en Teruel en aquella época? A ver, vamos a ver. Más o menos estaríamos hablando del año 78, 79, cuando yo empecé a tocar el tambor. Franco había muerto en el 75, entonces quiero decir yo que todo tenía mucha repercusión de cara a aquello. En Teruel en aquel entonces había 3 cofradías que las llevaban gente pues que venían de la mili, con un casi con un sistema militar, por decirlo de una manera. Pero bueno, la idea del tambor de Teruel era muy básico, era acompañar a unos pasos los días de Jueves Santo y Viernes Santo, tocábamos la lenta, tocábamos la ligera y acompañábamos a unas trompetas. En aquel entonces yo creo que en Teruel básicamente estaba la cofradía de la sangre, la cofradía del Nazareno y la cofradía de la que yo pertenezco, que es la Virgen de la Esperanza, la Cruz Roja de toda la vida. Entonces, bueno, pues ahí surge el tambor. ¿Cómo se tocaba el tambor? Pues bueno, básicamente te tenían que dejar un tambor que era un timbal que igual tenía 1 metro de largo. A ver, era todo como un poco precario. Rudimentario, sí. Para que te hagas una idea, que es una chorrada, que no sé si viene el caso o no. Por ejemplo, cuando yo empecé, las chicas no podían tocar, lo tenían prohibido. O sea, que era todo como muy triste, ¿eh? Eso fue mi inicio. ¿Por qué empecé yo? Pues porque mi padre se metió de costalero y salí un año con el incienso llevándola de esto. Tendría yo entonces 8 años, vi los tambores, me gustaron y ahí bajaba a enseñar. Entrenábamos 2 o 3 meses antes de la Semana Santa, pero vamos, el único objetivo del tambor era la lenta y la ligera en mi inicio. Claro. Y de las cofradías que había, con también cierta picadilla entre ellas, el ambiente no era un ambiente tamborilero, era un ambiente de pique. De pique, sí. Entonces, entiendo que sería como de unos pocos. O sea, la Semana Santa en Teruel, entonces, lo que es el tocar el tambor, ya fuera de asociaciones, era de 4 personas contadas. El toque del tambor eran de las 4 cofradías de las 3 cofradías que salían, no había saltaciones, no había lo que hoy entendemos como una saltación del tambor, eso no existía. Oíamos que en el Bajo Aragón, claro, yo en aquel entonces tenía, como te he dicho antes, 9 años. Sí que el Bajo Aragón ya se tocaba el tambor de otra manera, era otra cosa, pero eso nosotros aquí no lo conocíamos. Claro, y además los medios de comunicación en esa época tampoco eran como hoy que... Sí, que enseguida todo tú pones en el WhatsApp y ya está. Todo esto no existía. O sea, tardó años en llegar. Pues varios años, sí. No sé, te podría... Pues el primer concurso que fuimos nosotros fue en el año 80, creo, concurso que fue pues 3 o 4 años o por ahí, claro.
yo te hablo de que yo era pequeño, había otra gente que Claro. igual estaba un poco más avanzada. Fue cuando yo empecé a ir, en el año 80, creo que fue el primer concurso que yo fui. Ujú. ¿En qué momento surge la idea de formar? O sea, claro, teniendo en cuenta un poco de dónde venimos, que es de una Semana Santa bastante pequeña, grupo pequeño de personas que nada más que acompañan a 2, 3 pasos de Semana Santa, ¿en qué momento surge la idea de crear una asociación que esté fuera, o sea, que se desentienda un poco de lo que es el cartel, el programa de Semana Santa y quiénes estabais? Bueno, para hablar de la asociación, yo creo, como yo lo viví, bueno, estas cofradías de Teruel empiezan a surgir nuevas cofradías muy rápidamente, pues empieza la Soledad, el Descendimiento, el Cristo del Amor, se empiezan a surgir nuevas cofradías. Al surgir nuevas cofradías, empieza otra vez un poco a resurgir pues el tocar, ya no solamente la lente y la ligera, empieza como un poquito pues a tocar un poco más. Yo creo que es fundamental la persona de Eduardo Pizarro, que en aquel entonces tiene bastante relación con el Bajo Aragón, pues porque es una persona muy, muy inquieta, tenía amigos. Entonces, él es, yo creo, si no puede que a lo mejor esté equivocado, pero yo creo que es la persona que piensa y dice, oye, ¿por qué no cogemos pues a los cabos, que en aquel entonces lo que ahora llamamos a un encargado de cofradía o de cuadrilla, entonces eran los cabos, que eran los que iban primero y marcaban la lenta y cortaban para que entraran los tambores? ¿Por qué no cogemos un poco a los cabos de cada uno y hacemos un toque un poco y vamos, que me han dicho que en Zaragoza hay un concurso y no sé qué? Bueno, pues eso se hizo y fuimos a Zaragoza pues un poco, no porque éramos amigos ni conocidos, simplemente que luego con el tiempo fuimos amigos, no lo siguiente, pero en aquel entonces pues un poco los que mejor tocaban, hicimos ahí un grupo y fuimos a representar a Teruel como cuadrilla de Teruel. Es el inicio, por decirlo de una manera, y estuvimos un par de años. A partir de ese año, pues yo creo, calculo 82, 83, pues ya empezamos a ir a más concursos. Ya nos dicen que hay un concurso en Íjar, ahí está el concurso de la Unión, varios concursos. Empezamos a ir y a partir de ese instante es cuando pues ya surge la idea de formar como una asociación. Ya no se tocaba la lente y la ligera, Claro. ya eran otros toques, ya era otra cosa. Nosotros introducimos, o sea, pues los famosos contragolpes de bombo, eso pues fue una creación de todos, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en Teruel fuimos queridos por muchos, pero también criticados por otros, porque Claro. cuando uno hace una novedad de una cosa, pues al final hay gente que sí le gusta, Claro. hay gente que, Y hay gente que no. y hay gente que no, pero nosotros, pues bueno, la verdad que hemos vivido muchas experiencias y muchas experiencias buenísimas, muy Claro. espectaculares, que luego te contaré. Sí. ¿Recuerdas algunos de los jefes de cuadrilla? Bueno, Sí, actualmente llamados jefes de bueno, cuadrilla. el grupo inicial nuestro, pues Eduardo Pizarro, Jesús Villarrubia, que era mi hermano, Santiago Dobón, Fito, Adolfo Rodríguez, los hermanos Herrero. No eran jefes de cuadrilla, pero, a ver, jefe de cuadrilla José Julio, no sé si José también Julio estaba por ahí. Torres, Manolo Rivero, de La Sangre, bueno, Salvador, que falleció también, que era del Nazareno. Pues bueno, esta gente, a ver, me dejo ninguno, Michel Torres, no eran todos los cabos, pero era la gente que en aquel Claro. entonces pues más representaba. Luego también ya más tarde empieza a venir Pepe Perales, Marisa, Alcira, o sea, Pipo, que también falleció por desgracia. En fin, me dejo mucha gente seguro, pero bueno, más o menos era pues la gente de David Sánchez también, que estaba en La Soledad. En fin, pues toda esta gente es lo que al principio un poco formamos toda esta La historia. cuna, un poco Sí. los que, pues eso, lo acunasteis un poquito Se para puede decir, yo empezar. creo, me habré dejado a muchos seguro, pero seguro que sí, que básicamente todos estos sí. Vale, tenemos ya una idea establecida. Entonces coge Eduardo Pizarro, coge a los cabos, se lleva aquí, allá, empiezan a hacer concursos. En todas las historias siempre hay algo en el que tú crees que dices no se va a poder, no va a salir adelante. ¿Hubo algún momento antes de que surgiera la idea en el que pensasteis que no iba para adelante? Sí, a ver, nosotros muchas veces, vamos a ver, cuando ya toda esta idea surge, como bien te decía antes, nosotros hemos sido queridos por muchos y criticados por más. En aquel entonces tú tienes que tener en cuenta que todo lo que era salir de un acompañamiento
a un santo, a una Un peana, paso, claro. era todo salir de lo normal. Y nosotros éramos todo lo contrario a esto. Aunque nosotros no queríamos entorpecer lo que es la Semana Santa, Ujú. sí queríamos disfrutar con el tambor, sí queríamos hacer cosas nuevas y sí queríamos, pues no sé, hacer como de esto un hobby y hacer como de esto pues de una manera de vivir, ni mucho menos, pero pues esto nos ha abierto las puertas de amistades de muchísima gente que cuando oían oír la palabra Teruel o la cuadrilla de Teruel o la casa del tambor después, pues automáticamente dejaban todo y se iban rápido a oírnos, porque bueno, en aquel entonces, no al principio, a mitad, pues creamos, pues a la gente pues le gustaba cómo tocábamos y le gustaba oírnos. Entonces, claro, eso es fuera de Teruel. Yo queríamos, al principio, creo yo que éramos más queridos fuera que en Que nuestra dentro, casa. Luego ya en claro. nuestra casa, aparte, cada uno de nosotros pues continuaba tocando en nuestras cofradías y nos juntamos solamente pues para estas cosas, para los Claro, concursos y para esto. Entonces, ahí hubo dudas sobre si iba a ir para adelante o no, o si nos iban a apoyar mucha gente o no. claro. Es que yo entiendo que también al principio, claro, en la España de aquellos tiempos todo el mundo era como muy religioso, Muy claro. muy devoto, muy... Entonces yo entiendo que a lo mejor la idea de coger, desasociar un tambor a lo que es la Semana Santa, Era complicado, era difícil claro, y costó tiempo y costó, a ver, el reconocimiento en tu tierra a nosotros creo que nos costó y aún no sé muy bien si se nos ha reconocido muchas veces o no. Pero nosotros sí te puedo decir que cuando nosotros llegamos a tocar el tambor, te hablo del año, pues no sé, 90, a partir de los 90 por ahí, que era cuando más estuvimos un poco, cuando estuve yo por lo menos, en la lumbrera, de 90 a 95 y más menos, a ver, igual no te hablo bien con las fechas bien, sí, no pasa nada. pues había gente que cuando nosotros tocábamos, yo recuerdo siempre a José Luis de Alcira, que cuando nosotros tocábamos él lloraba, él se emocionaba. Luego te contaré una anécdota que Qué me ha bonito. pasado, que no sé si viene a relación o no, pero te la contaré después si Claro que quieres. sí, cualquier Venga, cosa. sí. A veces los grandes proyectos empiezan con cosas muy Mm. pequeñas. ¿Tú recuerdas algún pequeño detalle que hoy en, o sea, que en ese momento no lo pareciera, pero que hoy dices, sin Sí. esto no hubiéramos salido Bueno, adelante? yo creo que gran parte de lo que a día de hoy en Teruel está ocurriendo con el tambor, ya, bueno, ya hace tiempo, fue la Casa del Tambor. Cuando ya ciertamente se crea la Casa del Tambor, la idea inicial de la Casa del Tambor es enseñar a la gente a tocar el tambor. Ujú. O sea, aparte de tener un grupo de exhibición, que luego hubo dos grupos y luego se separó un poco, hay algunos problemas, pero la idea era, aparte de era enseñar a la gente a tocar el tambor. Y de hecho, durante tiempo se iba a pueblos, se iba a sitios, se iba hasta incluso en escuelas y hubo propuestas. Entonces yo creo que eso fue el revulsivo que tiró todo para adelante. Claro, Y que a día de hoy a lo mejor haya tanta gente, tantas cuadrillas, que en Teruel hay tocando el tambor a un nivel pues muy alto. así es. Y la Semana Santa, pues yo creo que sí, el jueves, el viernes, tiene que ser una cosa que tiene que estar organizada perfectamente, tiene que tener el respeto que tiene que tener, pero el Ujú. resto de tiempo, pues hay que darle aire a las nuevas ideas y a las nuevas cosas. Correcto. Sí. No sé si te he contestado a tu Sí, pregunta o sí, sí, no, sí, sí. sí, por supuesto. Para entender la Casa del Tambor, bueno, para entender por qué la Casa del Tambor tuvo tanto sentido, hay que mirar lo que había antes, ¿vale? Entonces, antes de que existiera la asociación, ¿cómo se reunían los tambores? ¿Había algún otro grupo dedicado a esto? Entiendo que no. ¿O era todo como más informal, más de, pues de quedamos hoy, mañana? Antes de crear la asociación, como te he dicho un poco al principio, antes de crear la asociación, pues no había un día de quedar, no había una reunión, no había un nada. Simplemente había, oye, que el día 25 de marzo hay un concurso, vamos a tocar, vamos a buscar. Pues bueno, era un poco, te decía antes, pizarro. Ya cuando ya se forma la asociación, nosotros durante todo el año ensayábamos todos los sábados en la ermita, era el centro de reunión. Era ahora la gente hace otras cosas. Nosotros, el hobby nuestro era subir a las 4 a la ermita. Oye, pues me he aprendido esto. Había días que subías 3, que subías 4, te tomabas 2 cervezas y era el centro de reunión. Ujú. Luego ya cuando la asociación ya se forma, ya coge fuerza, ya coge, está como asociación, pues ya hay unas reuniones, ya hay un patrón, ya hay como un orden más. Pero Eso. hasta entonces era una cosa informal y del año, a ver, a los 3 años o 4 ya más antes de empezar la asociación, pues ya quedábamos todos los sábados a tocar el tambor en la ermita.
O sea que ya era costumbre, Era costumbre vamos, todos el los días. domingo día del Señor y el sábado día del El sábado, tambor. exactamente. Y además ella se crea muchas amistades, pues a lo mejor que sí que todos nos conocíamos a todo el mundo, pero ella se crea casi ya hay un vínculo de amistad, pues a ver, todos con todos, unos más, Claro. unos menos, ya llega la noche y no vamos a hacer nada y luego nos vamos de fiesta. O sea, surge ya, yo creo que hasta una amistad entre mucha de esa gente, Claro. entre mucha. Claro, cuando las cosas empiezan a crecer, porque esto tiene un boom, cuando ya la asociación ya se crea, ya tiene sus estatutos, tiene su presidente, tiene sus cosas, pues claro, al principio esto empieza a crecer, en Teruel no hay otra cosa semejante, no hay Claro. nada igual. O sea, anteriormente, es lo que te decía, toco el tambor 2 meses antes de la Semana Santa y luego ya toco el Jueves Santo, el Viernes Santo y ya está. Cuando Claro. nosotros, cuando se idea la idea de hacer la retreta la retreta que se hace todavía, que ahora ya por fin se llama exaltación de los instrumentos, porque todo esto, como veníamos de un tiempo muy atrás, pues todo un poco estaba en consonancia pues con la mili, con la legión, los cabos que venían de tocar las trompetas en el ejército donde había estado y palabras, pues eso, la retreta no tiene sentido, o sea, es la exaltación de los instrumentos, ¿no? Claro. Vamos, pienso yo. Pues surge de ahí, bueno, y también entre las cofradías empieza también a haber un cierto pique entre ellas, ya ese día ya no vamos con el santo, ya tenemos que tocar un poco mejor, y ahí empieza también un poquito pues a crecer y aumentar la gente, y la gente ya ve que no es tocar el tambor el de esto, ya sea, hay otras cosas, y bueno, hay un boom tremendo, Boom maravilloso. un boom maravilloso tremendo, que todo el mundo quiere tocar el tambor, y bueno, y sigue creciendo, vamos. Sí, Sigue creciendo, correcto, sí. cada día más. ¿Qué crees que le faltaba a esos encuentros, a los de la ermita, que vosotros quisisteis aportar en un principio? Bueno, ciertamente a nosotros no nos faltaba nada, porque Teníamos nosotros cerveza, llegábamos allí, teníamos una caja de cervezas que traía cada día uno, y uno venía y decía, oye, pues yo mira lo que he pensado el toque este, mira lo que pensa el otro, lo tocábamos, el uno lo mejoraba, el otro lo hacía, el otro no sé qué, y hacemos un toque. Cuando teníamos 4 o 5 de esas cosas, pues juntábamos un toque bonito, y al final pues lo íbamos mejorando y mejorando y mejorando y cambiando, y bueno, hacemos un toque a nuestro gusto, pero sin... yo creo que en aquel entonces no nos faltaba nada, lo teníamos todo para el disfrute de ese día. Otros lo dedicaban a jugar a fútbol, nosotros a tocar el tambor. Claro. Ya está, así. Y así fue como surgió la cosa. O sea que un poquito el trabajo de uno, el trabajo de otro, la ilusión de todos. Exactamente, surge la idea. Y para adelante. Y para adelante. Muy bien. A ver, normalmente dicen que para que un proyecto salga bien hay que tener un puntillo de locura. Entonces, ¿cuál es la idea más así desentonada, más loca de aquellos años que tú dices, bueno, madre mía? Yo creo que de las cosas que... A ver, partiendo de la base también de que en ese momento sacar una cuadrilla que no fuera ya de Semana Santa ya era una locura absoluta. O sea, crecer solamente como cuadrilla y hacer la asociación esta, ganarnos el respeto de toda esa gente, eso ha sido lo mejor que nos ha pasado. Tal vez lo que no deberíamos de haber hecho, esto ya es la opinión de unos u otros, fueron organizar las jornadas nacionales del tambor aquí en Teruel, creo que fue el año 93. Porque a partir de ahí surgieron problemas, surgieron tiranteces, surgieron cosas que a lo mejor a nosotros en aquel momento nos vino un poco grande aquel tema. De hecho, estuvimos pagando mucho tiempo aquel error, no por culpa nuestra, porque hubo una subvención que nos deberían de haber dado para haber pagado pues muchos de los gastos, pues no sé exactamente si hubo un cambio de gobierno, total que hemos estado, sobre todo Manolo y muchísima gente, trabajando muchos años para pagar aquella deuda y bueno, no sé si fue una locura o fue una cosa, pero yo personalmente pienso que fue un poco donde el crecimiento que teníamos se nos fue un poco abajo. Porque hay enfrentamientos entre personas, éramos amigos, pero ya tenemos que pagar, tenemos que hacer... Nos vimos un poco en la soledad y eso que la verdad que tampoco tuvimos problemas grandes, nadie nos agobió, nadie nos apretó. El Milagro, por ejemplo, que era con el que tenemos la deuda más grande, claro, allí hicimos la comida oficial de todas las cuadrillas, pues tuvimos que darle a comer a 500 personas, pues no sé, a ver, de cifras no te voy a hablar porque no lo sé. Entonces estaba David Sánchez de presidente y ciertamente David aguantó de presidente hasta que creo que la deuda esta se pagó toda ya hace tiempo. Sí. Entonces yo creo que de las cosas donde no estuvimos muy lúcidos. Sí, fue un poco locura. Pienso yo. Vamos. Fue un poco locura. Pero bueno, de los errores también se aprende, porque si no... Perfecto. Vosotros algún día tenéis que organizar otra vez
Primero, contar con los medios, con los recursos Eso es. y con las cosas antes de embarcaros en cosas que a lo mejor Luego nos puedan venir pueden grandes. venir grandes. Sí. Yo creo que a nosotros nos Correcto. viene un poquito grandes. Sí. Pero bueno, se hizo, se salió todo perfectamente bien, hicimos amistades tremendas, los chicos de, por ejemplo, de Egea de los Caballeros, aquí hicimos una amistad con ellos, que de hecho fuimos a Egea a los concursos, que yo creo que hemos ganado allí todos los años que fuimos, íbamos allí como en nuestra casa, se portaron con nosotros, a ver si recuerdo los nombres, Santiago, que nos llamaba Santiago el Chatarras, que era un poco el encargado, que iba todo lleno de anillos, enseguida se fue bautizado como Chatarras. Había un chico que le decíamos el Morro Puerco, que tenía el labio un poco partido, hablaba un poco regular, pero esa gente cuando íbamos allí se desvivía con nosotros de una manera, o sea, que no todo fue malo, también hubo Claro. cosas interesantes, sí. Que por cierto, esto no sé si la gente lo sabe, pero la Casa del Tambor y sus miembros han sido siempre expertos en poner motes a la gente. O sea, Sí. todo el mundo tiene un mote. O sea, todo Sí. el mundo. Todo el mundo, ahora que Y hay sí. muchas veces que hablo con Manolo el Gran Sí. y me decía, ay, pues este o el otro. Digo, Sí, Manolo, es ficha que, fina, claro, digo, yo no sé el nombre real de esta persona. Bueno, ya habremos puesto seguramente por algún lado alguna foto de la ciudad en esos tiempos, del ambiente. Entonces, ahora vamos al momento en el que todo empieza a tomar un poco de forma. ¿Recuerdas el momento exacto en el que se dijo, oye, vamos a montar esto, voy a coger esto, voy a coger a un jefe, al otro? Yo creo que esto fue en el año, yo creo en el año 98, o sea, 78 por ahí, 78, 79, creo, porque el primer concurso que nosotros actuamos creo que fue en el año 80, en Zaragoza, 80-81, que íbamos con, pues, yo te cuento la vestimenta, llevábamos, creo, el hábito de la Casa de la Sangre, con las galas del Nazareno y los, o sea, cada uno ponía una cosa Claro. era una cosa tremenda. Pero yo creo que fue en ese año, sí, en 79-80, cuando todo empieza esto a surgir, con la cuadrilla de Teruel. La Vale. Casa del Tambor, propiamente, yo creo que tarda unos 3 años a surgir. Sí, sí puede ser. De hecho, yo creo que a Híjar siempre hemos ido como la Casa del Tambor. No estoy si estoy cierto o no. El primer año ganamos el último puesto, la bolsa de magdalenas, porque o sea, tú sabes, bueno, no sé si todavía sigue igual, que las casas pues van dando, pues uno da un jamón, un chorizo, una longaniza, no sé qué, no sé cuántas, pero pues nosotros llevamos la bolsa de magdalenas y la caja de Farias, el primer año. Bueno, no Hola, pasa nada. escucha, Luego iríamos... fuimos subiendo, sí. Yo creo No ganó. que dijo el Gran que somos de los únicos grupos que ha tocado todos los puestos. Sí, puede Desde ser. el primero hasta el último. Puede ser. O sea, hemos pasado por todos. Eso lo tiene Manolo, el Gran, argumentado en un bombo, no sé qué, si es creo que es de él, de su propiedad, que pone todos los concursos y el puesto que quedamos. Puede ser. Creo. Igual es ese. Igual es ese. ¿Ves tú? No lo había visto, pues igual Sí, es sí. ese. Pues sí. Luego pondremos una foto porque no lo vais a ver. Además es un bombo, bueno, tiene lo suyo, sí. Sí. El 91. Correcto. Bueno, Vale, más cosas. Más cositas. En cada grupo siempre hay uno que empuja un poco más, otro que frena, que le da miedo, que... Cuéntanos. Bueno, al principio el creador de la idea esta fue, yo creo que el que más, Eduardo Pizarro, pues porque tenía vínculos con el Bajo Aragón, en aquel entonces estaba de cabo en el Nazareno, pero luego entra Fito, que es una persona que todos conocemos muy bien, es una persona que tiene mucho tirón, o sea que es, ¿cómo te diría? Muy líder. Es un líder nato, entonces él empieza a coger un poco las riendas y bueno, pues de la mano de Fito, pues todo ha ido para adelante. O sea, con Eduardo también, yo creo que en aquel entonces Eduardo, creo que por temas de estudio y por otros temas, pues un poco se queda un poco al margen, pero momentáneamente, luego él otra vez vuelve, pero creo que fue más bien temas de estudio. Entonces, Fito, que en aquel entonces estaba creo de encargado de la soledad, pues coge un poco más las riendas, es un tío que tira mucho, que llama mucho, se preocupa mucho, de hecho, todas las cosas que ha hecho, pues siempre ha sido una persona puntera, en la vaquilla, en las peñas, en su pueblo, en la Poborina, por ejemplo, que está en idea de él, o sea, que él es un líder y como líder que es, pues aglutina a todos y bueno, es la persona que todos le seguimos, vamos. Claro, es que al final, pues, un poco Tiene su que haber, papel como sí. líder... Lo hizo perfectamente. Correcto. Si pensamos ya un poco en el primer día oficial, es que claro, estamos en antecedentes, pero vamos a ir metiéndonos un poco en contexto. Si Sí. pensamos en primer día oficial como asociación,
¿Dónde estabais? ¿Quién estaba presente en el momento de ya se crean unos estatutos, se hace la asociación, se hacen unos papeles Bueno, yo creo y sensaciones? yo creo que tal vez es aquí donde se hace todo. Ya empieza también David Sánchez, ya se crea como una directiva, que naturalmente no recuerdo qué se hace, pero es aquí donde nos dan un lugar para estar. Entonces aquí, que famosamente conocido como el Cuscurro, no sé todavía Correcto, el continúa este Cuscurro. Cuscurro, bueno, continuamos con el Cuscurro, pues aquí hay un día que se viene y ya se viene ya, aparte de a organizar las posibles cosas que haya que hacer, a organizar, sobre todo, que es muy importante, es el tema de la escuela, que durante tiempo se ha hecho cargo, pues aquí arreglar tambores, o sea, era ya también como centro de reunión. Entonces llega el día, como tú bien dices, que tenemos un sitio ya para estar. Pues bueno, tampoco ha sido una asociación que ha tenido excesivas reuniones, porque éramos todos para todo, entonces no había que quedar el sábado a las 3 de la tarde. Al principio, cuando ya la cosa va para adelante, Claro. se empiezan a apuntar mucha gente. La verdad, tampoco te sé decir muy bien cuánta gente ha llegado a estar apuntada a la mesa de la Casa del Tambor, pero hubo un momento de boom y había mucha gente, pues ya había reuniones, había asambleas, había de todo. Pero los principios Claro. fueron muy domésticos, Claro, en mi opinión. muy caseros, Muy muy caseros. de estar por casa, con Muy de amigos, amigos. claro. ¿Qué tal se dio el tema legal de la asociación? No te voy a hablar de esto porque no lo sé. Vale, O sea, no, en ese tema no me vi yo nada metido. Estaba Fito, estaba David, que estaban más puestos en estas cosas, y yo en el tema legal de cómo se hizo, pues si te digo la verdad, no lo sé. vale, pues no pasa absolutamente nada. Como supongo que tendremos a Fito por aquí, Sí, ya le ojalá preguntaremos. casi sea, porque además él también, pues, o sea, no también, te va a poder contar muchas más cosas a lo mejor que yo, porque él ha estado, yo creo que mucho más metido que yo en el Muy tema en este. primera En línea primera línea, también, siempre en primera línea. correcto. Vamos también a darle un poco, vamos, un poco más personal, Vale, ¿vale? venga. Entonces, porque detrás de una idea siempre hay una historia humana, o sea, y aquí, pues, aparte de todo lo que es la asociación, que es una historia muy grupal y muy de colaboración, pues detrás de cada uno somos todos humanos. Entonces, quiero que nos cuentes cuál fue tu primer tambor, cómo llegó hasta ti, quién te enseñó a tocarlo, Bueno, ¿eres de los que aprendieron solo? ¿Te bueno, a enseñaron? ver, cuando yo empecé a tocar el tambor, naturalmente me dejaron un tambor en la cofradía, que entonces era lo básico, pero no era ni un tambor, una caja de las de ahora, era un tambor de palomillas que tenía los aros rojos y naturalmente el cuerpo dorado, que parecía la bandera de España. Entonces era un tambor de esa manera. Pues bueno, yo allí bajabas a tocar si tenías la fortuna de que podías acceder a tocar en alguna cofradía, te hablo del año 76 o por ahí más o menos, o 75, tendría 9 a 8 años más o menos, pues ahí te ponen en la fila y ahí a tocar. No te cogía una persona y te decía y te enseñaba. Tampoco había una persona que tocaba mucho mejor que tú sí, pero era la lenta y Y la la ligera. ligera, La claro. lenta y la ligera. Lenta para arriba, lenta para abajo. Y 10 minutos antes, ligera para arriba. Entonces mi hermano, que es un poquito más mayor que yo y un poquito antes que yo, pues entre los dos pues íbamos tocando, teníamos otras iniciativas. Ya luego este Eduardo Pizarro, cuando íbamos a ensayar, pues ya él venía con toques diferentes que había visto en el Baja Aragón en otros sitios y decía, joder, pues, pues fue la persona que más un poco nos hizo ver que había otras cosas aparte de esto. Entonces yo pues a los 2 años ya, pues mi padre me compró un tambor en Calanda, no recuerdo la marca, no me salió así muy bueno, y luego sí que que tengo que darles un gascón de hace, pues eso, pues yo qué sé, 25 o 30 años o por ahí, ¿no? Del año 90 me lo compraría, Puede que pues fuera como el de 35 mi años, padre, sí, sí, seguramente. igual, el que es con las de gusanos, Con con los las clavijas gusanos. doradas. Sí, ese, justo. Sí, sí, entonces ahora, claro, después de 35 años se queda un poco sordo. Entonces mi hijo, que tengo la fortuna que ha continuado tocando el tambor y toca el tambor mío y lo quiere conservar. Te decía lo de la anécdota esta porque estoy buscando a alguien que lo pueda un poco restaurar. Entonces me pasó lo siguiente, llamé a Fito y digo, oye Fito, macho, ¿alguno que de hija tú te acuerdas? Porque estuvimos en el último concurso y había allí varias casas que restauraban, hacían, arreglaban.
Dice, hombre, no sé, pero Said, que además creo que ha hecho un pequeño museo, llámale. Sí. Total, me ha pasado el teléfono, le he llamado, y dice, oye, mira, te llamo de parte de Fito, soy de aquí de Teruel, que es que me han comentado que tú restauras tambores, y me dijo, pues bueno, lo quiere conservar. Ah, sí, sí, pero ¿tú quién eres? Y yo soy amigo de Fito, que tocaba en la casa del tambor. Me cago en 10. Pues yo ahí que no tengo amigos, digo, yo soy José Luis del Rollo, me cago en 10. O sea, nos conocemos de toda la vida. Yo ahora mismo te tengo que decir la verdad que no le pongo cara, porque yo sí que tengo grandísimos amigos en Hijas, pero a este chico ahora mismo no le pongo cara. Pero bueno, le he mandado el tambor para que lo restaure, lo arregle y lo pueda tocar mi hijo, que quiere continuar con él. Pues sí, además es que es muy bonito como yo también tengo el tambor de mi padre, o sea, es como también ir heredando. Heredando cosas. Exactamente, que por cierto, le mandamos un saludo a Said desde aquí porque este año para la retreta, bueno, para la exaltación, nos hizo una marcha. Ah, Se la inventó él, nos la mandó, nosotros sacamos un poco el bombo y salimos con su marcha, pero entonces. entonces conocías a Said. Sí, nos Bueno, mandó un vídeo porque dijo que él le tenía mucho cariño a la Casa del Tambor, al grande, mucho. y nos hizo una marcha Sí, que se sí. llama La Casa del Tambor. Oye, Y vamos, en la exaltación salimos con esa marcha. pues muy Así bien, que me desde parece. aquí un saludo, Said, Un saludo, para Said. ti. Déjame el tambor bien para mi hijo, por favor. Bueno, Vale, más cosas. Lo más gracioso a veces es lo que no sale en la foto. ¿Alguna anécdota divertida de estos inicios de cuando eres jóvenes? Bueno, aparte de que, claro, y esto se sigue manteniendo hoy en día. Hay muchas veces que los ensayos de la Casa del Tambor parecen un botellón encubierto más que un ensayo porque baja cerveza sur, el otro y no sé qué, al final ya. a ver, yo qué sé, el alcohol, el tambor, siempre ha habido una relación, pues casi todas las cosas y muchas aficiones, casi todo. O sea, yo también, por ejemplo, aparte de tocar el tambor, he sido muy ciclista. Cuando no termina de hacer su ruta ciclista, se toma una cerveza o dos. Y bueno, pues esto del tambor es lo mismo. O sea, al final lo que pasa es que el alcohol siempre lo hemos tenido muy relacionado, pues porque siempre ha venido con nosotros lo mejor de cada casa. No siempre a lo mejor hemos dado la mejor imagen, pues no lo sé seguro o qué. Pero bueno, yo creo que el alcohol y el tambor no tiene relación ninguna más que es una cosa que va, una Pues cosa sí, que viene. pues sí. Pero no lo veo muy, o sea, como muy compenetrado. Lo que pasa que, claro, pues una cerveza después de tocar el tambor o antes, pues siempre viene bien. Claro. ¿Y recuerdas alguna anécdota así en algún pueblo, primeros pueblos en los que fuisteis a tocar o algo que tú digas, esta anécdota Bueno, yo. yo la anécdota que no se me puede olvidar jamás en la vida, creo que fue el primero o el segundo concurso que en Zaragoza. En Zaragoza, pues era lo que es la Semana Santa, pues aparte de que en Zaragoza siempre vamos a decir lo que una gente como muy elegante, allí va todo el mundo de arriba abajo impecablemente Ujú. vestido, arreglado. Y nosotros, para aquel entonces, había una persona en Teruel que era muy conocida, se llamaba Paco Sangüesa, no sé si vosotros, bueno, era una persona que se dedicaba un poco a todo. Estaba en el ayuntamiento, en el fútbol, en la Plaza de Toros, era una persona que recorría todos los sitios y estaban para tocar, pues cada vez que cuando salía la cuadrilla a tocar, estaban como en un palco y los de Zaragoza y todos los sitios tenían unos estandartes tremendos y nosotros llevábamos como la vara de mando de, pues bueno, Paco tenía muchas cosas buenas y malas, pero entre una de las malas que fumaba muchísimo. Entonces cuando salimos a tocar nosotros, allí dejó la vara de mando y Paco se había ido a fumar. Bueno, es una anécdota que tengo de ahí, pero bueno, son cosas que se te quedan, pero que es una chorrada. Las cosas más importantes que a mí se me pueden quedar en tambores, sobre todo la amistad de la gente que hemos tenido, con la gente que hemos conocido, con la gente que todavía conservamos y alguna cosa más que tenemos ahí de unión. Ujú. Los inicios también son un aprendizaje constante. ¿Qué aprendiste en esos primeros años que todavía aplicas hoy? Pues aprendí sobre todo que los amigos y la amistad es una cosa que no se debe de perder nunca. Todavía lo conservamos y lo conservo y yo para mí ahora tengo 57 años, he tenido muchas experiencias en la vida, mejores, peores, pero la mayor experiencia que yo he tenido en mi vida y durante varias veces es el callejón, 2 minutos antes de salir a tocar el toque. Es muy intenso. Eso yo no, o sea, 57 años después, yo para mí es de los momentos más intensos de mi vida. Sí, sí, sí. Y durante, no sé exactamente, yo creo que fui 8, 10 o 12 años,
esos 5 minutos de estar allí, es cuando ya la plaza se calla, punta, tapún, eso, o sea, no, para mí no hay nombre. Es lo que máximo. el que no lo haya vivido, de Sí. verdad, es una sensación, tienes razón, es de lo más... Yo para mí, bueno, vosotros sois muy jóvenes y os toca de vivir todavía muchas cosas, muchas experiencias, muchas cosas, pero yo como eso, y puedo decir que que he tenido muchas experiencias, pero es otra cosa. Y así en esta línea, ya última pregunta, ¿hay algo o alguien que a día de hoy todavía conserves? Bueno, pues por ejemplo, yo que sé, tu hijo Guillermo sigue tocando, que al final pues también es una forma de seguir con la Sí, tradición. bueno, yo, Algo, pues eso, que a ver, digas, "Jo, estoy para mí es contento". bonito que mi hijo continúe con el tambor, que tengan ahí su asociación y me gusta, pero yo me quedo con lo primero que te he dicho, que es las amistades que hemos hecho durante todo el tiempo, que aparte de los de Teruel, que pues son amigos para siempre, la gente de fuera, yo tengo un amigo en Níjar, que se llama Valero, que es la primera persona que yo vi menear las manos así redoblando y me quedé de una pieza, pues eso hace pues igual 25 años a día de hoy, cada vez que nos vemos viene para la vaquilla, voy a su casa, viene a mi casa, o sea, tenemos una amistad tremenda y como esa persona muchas. Entonces, lo más importante de todo lo que se te puedo contar es la amistad, la gente que hemos conocido y sobre todo el respeto que en muchos sitios yo creo que nos hemos ganado merecidamente. Pues Es lo sí, que podía decir. pues sí, además ha costado mucho trabajo ganarse Mucho, la amistad mucho. y el respeto Y el sobre respeto. todo. Pero también tengo que decir que yo, por ejemplo, yo vivo de la hostelería, entonces, por desgracia, pues en el año 95, pues no es que colgar el tambor, pero casi, pues porque pues el trabajo, ya entonces ya me casé, en fin, la vida te cambia de una manera. Pero ha pasado tiempo y no, ya no sigues las cosas como las seguías. Pero, por ejemplo, este año, que es que, claro, como está mi hijo, pues bueno, pues siempre procura sacar más tiempo para las cosas. Yo el domingo, el sábado de la Saltación, aquí en Teruel, aquí hay un nivel de tambor altísimo, de la Casa del Tambor, de muchísimas cosas. O sea, yo creo que hay un nivel de tambor Sí, es verdad. alto, altísimo, muy alto. Además, ahora hay varias asociaciones y son todas Muy muy... altas y se dedican Sí. exactamente pues, a una afición que se llama tocar el tambor. A mí me parece de 10. Estupendo. Pues bueno, ya más o menos hemos explicado un poco los antecedentes. En el siguiente capítulo seguiremos. Rollo, gracias por abrir este primer capítulo de Memorias de un Redoble y por llevarnos a ese momento en el que todo empezó. Creo que ahora quienes nos escuchan van a entender mucho mejor por qué este proyecto es tan especial para nosotros, los que a día de hoy todavía seguimos, y para ellos que fueron los que empezaron. A los que estáis al otro lado, gracias por acompañarnos en este viaje al origen. Y esto solo es el principio, quedan muchas historias, muchos recuerdos y muchas risas por delante. Y nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Oye, escuchar, espero que bueno, pues mi testimonio os haya servido para algo. Yo es más o menos cómo he vivido las cosas, cómo las he sentido y bueno, a continuar y mucha fuerza y a luchar. Ya está, sin más. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Adiós, Hasta chicos. luego.